en Twitter. @ecomedios 1220. Muy buenas tardes, una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros, acá en nuestra nueva casa, nueva vieja casa, porque hemos vuelto en AM 1220. El celular, porque las vías de comunicación no las tengo acá visibles, el celular, les puedo dar mi celular, que es el 15 44 44 49 56. Se acaba de votar en el Congreso hace unos par de horas la aceptación del veto del presidente de la República, Javier Milei, veto que se ha producido dentro del marco que manda la Constitución Nacional. En el marco de lo que señala la Constitución Nacional, el presidente había vetado la norma sancionada por el Congreso porque evidentemente establecía parámetros que no se compadecían con la posibilidad de tener los recursos necesarios para poder sufragar los mismos. Recordemos que el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera habla de que toda erogación que se genere por parte del Parlamento, que es obviamente desde tiempo inmemorial quien fija a partir de la Carta Magna de allá de Juan Sin Tierra por el año 1215, fíjense de lo que estamos hablando, fija que sea el Parlamento el que tenga la posibilidad, representado pues, con su calidad de representante del pueblo, quien tenga la facultad de fijar los tributos. En ese marco, el presidente entendió, y creo que más que, independientemente que nos pueda doler a los argentinos, entendió que esto significaba un déficit de $6.000 millones para el corriente año, o sea, 1.2 puntos del PBI, y para el año que viene podía ser de $15.000 millones, o sea, 1.8 puntos del PBI. Yo reconozco, y yo no estoy jubilado por ninguna caja, ni tampoco, para los que me conocen saben que no me puedo jubilar ni por diputados, porque las jubilaciones, pese a que la gente sigue machaconamente diciendo en las redes sociales como un karma, esas cuestiones, ese odio que se le tiene a la política, cuando creo que, como en todos lados, hay políticos buenos y malos, como en la vida, es así, todas las profesiones. No hay jubilación de privilegio desde el año 2001, o sea que yo me jubilo por el régimen común, el régimen ordinario como corresponde en una democracia. No he aportado a una caja aportes diferenciales como pueden tener algunas cajas, las cajas notariales y del servicio exterior, y sigo trabajando. Y reconozco que no lo hago porque los saberes jubilatorios son muy magros, por cierto, aunque uno puede obtener por la cantidad, no por los años, porque los años estoy absolutamente excedido, 60 años de aportes, poco menos, 55, no tampoco, desde los 21, pero evidentemente los aportes de los últimos años pueden haber sido los aportes más fuertes, y entonces uno se trata de, sobre todo cuando uno tiene las capacidades laborativas, como creo yo por lo menos, mental y motrizmente, no impecables, pero por lo menos que me responden. O sea, no digo pavadas, o por lo menos tantas pavadas. En ese sentido, me parece que es muy racional lo que ha hecho, porque el presidente, ustedes saben que yo cuando tengo que criticar al presidente lo critico, y yo no soy un perrito faldero. Dije siempre que nosotros habíamos sido puestos por el electorado, como lo repito permanentemente, como un
dogma que fuimos puestos por el electorado para hacer una oposición responsable, una oposición que no sea ni cerril ni servil. No andar corriendo atrás del carguito como algunos y cumplir con el mandato de la gente, que es lo que en definitiva queda. La vida no es una foto de un momento de excitación, un momento de voluptuosidad, en que uno, bueno, trato de agarrar todo lo que sea, sino que es una película que tiene un principio y un fin. Y lo bueno es, ante esa película, tratar de mantenerse como una persona moderada, una persona fiel a sus convicciones, a sus principios, que no claudique ni ante el miedo, ni ante la bolsa. O sea, ni ante el poder, que muchas veces infunde miedo, ni tampoco frente a el dinero. La votación hoy, el bloque del PRO se mantuvo en la misma situación que había señalado unos años cuando se votó esta ley, o sea, hablaba un aumento de un 8%, parece que así no lo entendieron la gran mayoría de los diputados en aquel momento y por eso la votación terminó con un porcentaje de numéricamente 160 votos a favor, 72 votos en contra, que fueron obviamente los de el PRO y La Libertad Avanza, y 8 abstenciones. Esta votación se requería tener para bloquear el veto presidencial, insistir en la norma. Se tenía que conseguir por lo menos los 2/3 de los votos. Los 2/3 de los votos eran 164, habida cuenta que había 247 presentes, se consiguieron 153, ergo quedó firme el veto del presidente de la República. Quiero destacar acá la coherencia que existió entre el bloque del PRO y tanto en la votación anterior como en esta, algo que realmente es encomiable y que nos llena a quienes militamos en esa fuerza política de orgullo. Hubo otros bloques que cambiaron su voto. Yo soy muy respetuoso de los diputados porque he sido 4 años, he tenido una banca, o el pueblo, mejor dicho, me dio una banca en el Congreso, por lo cual entiendo que uno puede mudar de opinión siempre y cuando esto no se refiera a una situación oportunista o el acercamiento al fuego del poder o al calor del poder, que finalmente todo lo calcina. Pero cuando es objeto de una meditación, que no responde, un acto de introspección, que responde realmente a que uno se da cuenta que a lo mejor se equivocó en una votación, puede mudar de opinión siempre y cuando sea eso sincero, y que no responda a una cuestión exclusivamente material u oportunista. Estamos viendo que agredieron a un equipo de TN por la televisión, esto siempre vituperable, las agresiones son siempre nefastas, provenga donde provengan. Y también es bueno recordar que los hoy opositores, en aquel momento oficialistas, nos tiraron 14 toneladas de piedra cuando nosotros habíamos hecho una fórmula que contemplaba el RIFTE, o sea, la remuneración de los trabajadores del Estado en un 70%, un 30% la inflación, y eso evidentemente nos costó 14 toneladas de piedra. Les cuento que si esa fórmula hubiera estado hoy presente, teníamos un 40% más serían un 40% mayor los saberes jubilatorios. Hoy hay 7 millones de jubilados y pensionados, de los cuales 4 entraron por la ventana sin ningún tipo de aportes. Me parece que esto es un tema muy grave y que está bien, ellos pueden esgrimir derechos irrevocablemente adquiridos, no hay duda, pero me gustaría que en algún momento el peronismo, en sus distintas vertientes, kirchnerismo, como se llame, haga un acto también de introspección y reconozca aquella culpa que se refirió exclusivamente a lo que hacen siempre los populismos. Pero tenemos en línea a un importantísimo periodista del diario La Nación, que incluso es alguien que es muy reconocido por sus propios compañeros y también por algunas autoridades
de distintos otros medios de comunicación, que es Fernando Laborda. Fernando, buenas tardes. Jorge Enríquez, y estamos acá también con Ricardo Bullerí, que hacemos el programa entre ustedes y nosotros, y queríamos conocer de algunos temas. ¿Cuál es tu opinión? Empezando por el primero, que creo que es el tema jubilatorio. El tema de este veto que ha sido, se mantiene a partir de que no se consiguieron los 2 tercios para rechazarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, Ricardo, un placer estar con ustedes. Bueno, sí, efectivamente hace un ratito terminó la sesión en la Cámara de Diputados y la oposición, fundamentalmente el kirchnerismo, no obtuvo los votos necesarios, los 2 tercios necesarios como para rechazar el veto del Poder Ejecutivo Nacional a la Ley de Movilidad Jubilatorio. Con lo cual triunfa de alguna manera el gobierno, que obtuvo 87 votos, si bien perdió la votación, obtuvo más de 1 tercio de los votos que eran necesarios para que el veto no se cayera. Y creo que esto abre un compás de negociación, porque quizás lo lógico hubiese sido buscar alguna solución intermedia, ¿no es cierto?, donde se tratase de mejorar en algo el haber jubilatorio, pero planteando como debería ser en toda ley la forma en que se va a financiar ese aumento, ¿no es cierto? El problema acá, que viene de largos años de populismo, es que muchas veces se termina imponiendo el voluntarismo, ¿no es cierto? Todos reconocemos que los saberes jubilatorios deberían ser mucho mayores, todos sabemos que incluso buena parte de los saberes jubilatorios más altos, hablo del común de los ciudadanos, no de las jubilaciones de privilegio, están prácticamente por debajo de la línea de pobreza, y que sería conveniente mejorarlos. El problema es cómo, y bueno, nadie quiere asumir el costo político de avanzar en una reforma del sistema previsional que permita financiar de mejor manera el sistema, al margen de que la gran clave obviamente tiene que ver con el crecimiento económico. Hoy tenemos 1,3 trabajadores activos por cada pasivo o cada jubilado, cuando lo ideal sería que la proporción sea de 3-1. Estamos muy lejos de eso y bueno, eso va a depender claramente de una mejora de la actividad económica y de que terminemos con el alto porcentaje de trabajo irregular o trabajo en negro. Así que bueno, eso es un poquito mi visión de lo que está pasando, pero creo que se abre una etapa de negociación tratando de ver, bueno, cómo dentro de lo posible y con la plata que pueda haber o ahorrarse, se podrá mejorar las jubilaciones en cierta medida. Muy atinado todo tu comentario. En el editorial estaba yo señalando justamente el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que es la que establece que toda derogación que parta por el Congreso, por el órgano ejecutivo, tiene que ir acompañada de la fuente de recursos para poder sufragar la misma. Dijiste muy bien, 1.3 por cada uno, que es un disparate, en ninguna parte del mundo es así. Y esto me hace referir de que tenemos que buscar una reforma total del sistema jubilatorio. Hoy no es posible que la gente esté jubilando a los 65 y 60 años cuando el promedio de vida, primero que los hombres fuimos siempre, pero parece que ahora esto fue decretado, que los hombres somos siempre iguales a las mujeres. Vos y yo, que nos criamos en otra época, nos enseñaron que sí, que eran iguales, no hacía falta que nos vinieran con leyes Micaela o cosas por el estilo a decirnos que había igualdad entre el hombre y la mujer. Hoy tendría que ser la misma edad y por supuesto tendría que llegar a los 70 años o 72, ¿no? Porque el promedio de vida se alargó.
Y entonces me parece que sería muy racional esto, sobre todo cuando se trata de un sistema como el nuestro que tiene una cantidad de jubilados que jamás aportaron en su vida, que son fruto de esa fuente inagotable de meter la mano en el bolsillo sin tener respaldo, que es el populismo. Pero recién acaba de decir el presidente de la República, 87 héroes le pusieron freno a los degenerados fiscales. A esto va otra cosa. Que el presidente parecería que se empeñara en seguir, en lugar de buscar no eliminar las diferencias que puede haber con la oposición, sobre todo con la oposición constructiva. Con el kirchnerismo la va a tener siempre, pero hay un espacio ahí, Piqué, Tomasotti, etcétera, que en lugar de eliminar diferencias con ellos, en lugar de armonizar contradicciones con ellos, persisten en eliminar diferencias. Y esto, no sé si vos creo que lo compartís, pero bueno, quiero escuchar tu opinión sobre esto. Sí, Jorge. A ver, hay una insistencia muy llamativa del presidente en agraviar a aquellos cuyos votos en definitiva necesita, y al mismo tiempo una más llamativa aún insistencia en agraviar al periodismo, que es muy difícil de explicar, pero yo creo que son una señal de alarma lamentable. Yo creo que Milei está corriendo un riesgo innecesario, que es el de terminar siendo identificado con los rasgos de crispación e intolerancia hacia la prensa y hacia quienes piensan distinto que caracterizaron a Néstor y a Cristina Kirchner, y que creo que la sociedad mayoritariamente rechazó y rechaza. Y creo que mimetizarse con un estilo cuasi autoritario de quienes quienes sostienen que en política solo puede haber súbditos o enemigos, no es la mejor elección por parte de Milei. Creo que en esto debería encontrar a alguien dentro de su propio gobierno, entre sus asesores, que lo persuadan de que esto no lleva a nada, no conduce a nada, más que a minarse él mismo apoyo social y enervar los ánimos, las pasiones dentro de la dirigencia política. Esto no quiere decir que no haya que combatir a lo que él denomina, guste o no guste, la casta. Es decir, me parece bien que insista en combatir los privilegios de una clase política que son rechazados y que son injustos en una sociedad donde más de la mitad de la población está por debajo de la línea de pobreza. Incluso entre mucha gente que trabaja, que tiene un trabajo en blanco, también está por debajo de esa línea. Creo que algo tendría que cambiar, creo que no todos los funcionarios piensan igual, yo creo que veo muy buena voluntad en el jefe de gabinete, Guillermo Francos, por cambiar esto, pero obviamente no alcanza, porque Milei se ha recluido en un círculo muy pequeño de gente que tiene otra postura, que quizá no es la más aconsejable para un gobierno que está en franca minoría parlamentaria, un gobierno que tiene el 10% de los senadores o menos y el 15% de los diputados. Totalmente de acuerdo, y uno cuando hablaste recién de la casta, yo siempre digo que la casta está en todos lados, hay casta judicial, casta política, casta policial, casta en los empresarios, hemos visto quedó al desnudo sí. Con esa investigación de Diego Cabot, con el tema de la causa de los cuadernos, y también estos ataques verbales al periodismo, y no hay una justificación válida en decir que Milei es así, porque esto es como cuando Eve de Bonafini dijo, cuando se murió Juan Pablo II, se murió por suerte el gordinflón y yo salí a atacarla y me dijeron, bueno, pero Eve es así, sí, pero si yo llego haciendo un disparate así, me saltan en la yugular. Es muy bueno hoy un editorial del diario, que vos sos el secretario de redacción de La Nación, sobre justamente este tema a partir de una persona que, como el senador Abdala,
que la verdad que me merece el mayor de los respetos, pero que evidentemente acá se equivocó y muy fiero en el hecho que tener asesores que estén trabajando para su postulación a candidato a gobernador de San Luis. Una senadora, ¿para qué voy a esto? Los que venían a cambiar una senadora de Catamarca, creo que Bedia, o Badía. De Jujuy, Vilma Bedia. Vilma Bedia, 11 familiares. Entonces, viste, vos cuando venís a decir, si yo vengo, había un político a Vélez que le decían zapatitos blancos, ¿no? Si vos querés venir a cambiar las cosas, predica por el ejemplo, ¿no? Entonces, con el ejemplo. Exacto, exactamente. Y lo de Abdala también fue muy grosero porque confesó alegremente que tenía un gran número de asesores, que bueno, es lo que es como todos los demás, pero dijo que esos senadores hacían trabajo territorial en San Luis, es decir, que destapó una olla en la que todos los argentinos nos dimos cuenta que con nuestros impuestos, desde el Senado, se está pagando a militantes rentados. ¿Es cierto? Sí, eso, él yo creo que lo confiesa, comete un sincericidio, no hay duda. Sí. Pero no es el único caso. Yo transité 4 años por la Cámara, no voy a mandar a nadie al frente, pero como también sé que estoy seguro que la esposa del gobernador de la provincia de Santiago del Estero dice que tiene 3 asesores, pero no me cabe duda que debe tener un ejército en Santiago que la asesora y que le hace el trabajo territorial y pagado. Está bien, no serán los recursos nuestros porque no son bueno, en el caso mío yo soy porteño, no son de los porteños y tampoco son recursos federales, son recursos provinciales. Pero muchas cosas decir, lo peor es cuando esto se hace carne. Yo no es porque quiera ser autorreferencial, pero yo tenía un número clausus de asesores y tenía ese número clausus de asesores. Y si quería asesoramiento, te lo cuento, de algún amigo que a lo mejor era destacado en alguna... abogados, que es mi rubro, que tipos que a lo mejor eran destacados como laboralistas, penalistas, constitucionalistas, los consultaba y para ellos era un honor que el hecho de que asistir a comisiones. Yo tengo el estudio acá el doctor Ricardo Bulleri, que me dice, para mí el honor ya me lo diste vos, aunque no con un peso, el honor me lo das de ir a la comisión de implementación del Código Procesal Penal Federal. Es un abogado con una dilatada trayectoria en el ámbito forense. Claro, Jorge, pero el problema es que la mayoría de los asesores que están nombrados en el Senado no cumplen ese papel. Ni siquiera son profesionales de prestigio que pueden asesorar legislativamente, redactar proyectos. No, son asesores, pero que en realidad se desempeñan como militantes. Y lo peor, como dijo el senador Bartolomé Abdala, alegremente, es que se da el lujo de que ni siquiera lo asistan legislativamente, sino que hacen trabajo de base como militantes en su provincia, ¿no? Como que, a ver, la militancia política, vos que has sido político muchísimo tiempo, Jorge, lo sabes bien, la militancia es algo voluntario, ¿no es cierto? Que se hace por vocación, hasta que en algún momento se llegará a algún cargo público. Pero no, de esta manera, en vez de empleados del Senado, estamos financiando a los ciudadanos a la militancia. Y eso debería correr por otro lado. Tremendo. Yo hasta los 50, yo tengo 76, hasta los 50 años, Fernando, hice, hasta tenía un comité, una propiedad mía, al servicio de un comité radical. Hasta los 50 años jamás hice política rentada, siempre fui asesor, pero asesor ad honorem o directamente no tenía ningún cargo. Podía tener un cargo partidario, pero ad honorem todo. Y le poníamos garra, y te digo una cosa, que terminábamos de trabajar y nos íbamos a veces en mi familia, imagínate que no, mis hijos me decían increíblemente, sobre todo porque los chicos apenas tuvieron un poco de uso de razón, ya tenían 10, 12 años, iban a repartir cartas y lo hacían con gusto, pues yo les explicaba que esto era servicio. Hoy dices esto y te dicen qué tarado. Bueno, para cerrar esta nota
quiero que la voy a desarrollar con un comentario que me ha surgido, pero primero quiero que vos digas, me comentes algo acerca de cómo ves, algo no, lo que con tanta sapiencia vas a expresar, cómo ves hoy a la oposición excluye el kirchnerismo, son, como diría Borges, incorregibles, el resto de la oposición. El resto de la oposición, o sea, te referís a la oposición un poquito más dialoguista, ¿no? Exacto. Y mira, yo los veo en crisis, yo la veo en crisis. Claro. Eso no necesariamente crisis es una mala palabra, sino que es una oportunidad de replantearse muchas cosas y de cambiar. Es bastante lógico que la llegada al poder de una figura outsider, prácticamente sin partido político, como Javier Milei, iba a generar prácticamente una revolución dentro del sistema de partidos. Y yo creo que va a depender mucho de cómo evolucione la economía del país en los próximos meses, o de aquí a principios del año que viene, para definir este rompecabezas en el que está hoy la oposición, porque la presencia de Milei, de alguna manera como la de Carlos Menem en los años 90, genera divisiones dentro de los restantes partidos. Entonces, es probable que dentro de lo que es el PRO, liderado por Mauricio Macri, haya sectores más afines a dialogar y negociar con el gobierno, y otros que quieran estar claramente en la vereda de enfrente. Y dentro del radicalismo es probable que ocurra también algo parecido. Así que el escenario es bastante abierto, y bueno, creo que a partir de cómo evolucione la situación económica se van a empezar a definir muchas cosas. Muchísimas gracias. Y el cierre que te dije que lo iba a hacer se vincula con esto. Cuando te escuchaba hablar, me recuerda cuando el mismo tono y muchos conceptos que son muy similares a los que expresa un amigo común, Claudio Escribano. Pues es que yo dije, pensaba, te escuchaba hablar por el tono y por el contenido, y dijo, es como si estuviera hablando con Claudio Escribano, que aparte te digo que siempre me ha hablado excelentemente bien, como un periodista destacado que así te considera. Bueno, son palabras mayores, te agradezco la comparación. No, pero te lo digo de corazón, porque lo sentí cuando estaba, por eso te dije, el cierre lo voy a hacer yo con esto. Y como hace pocos días en la entrega cuando lo declararon persona ilustre, después me quedé hablando con él, hablamos de algunos, me mencionó algunos periodistas que él realmente entendía que era una camada joven, digamos de la generación que le sigue a él, y justamente de uno de los poquitos que mencionó era Fernando Laborda. Un abrazo enorme y como siempre te agradezco tus palabras. Un abrazo, Jorge, muchas gracias. Un abrazo gigante. Y nosotros seguimos con nuestro programa, que la verdad que me puse a hablar con Fernando Laborda y me olvidé que estábamos con dos amigos, con Carlos Alberto Fiorentino Charlie y con Ricardo Buggeri. Y la verdad que uno se queda pensando, ¿no? Yo decía el otro día, hablaba del estilo del presidente en una nota que creo que salió publicada en algún medio, y justamente yo creo que no le hace bien esto a la provocación constante, a la violencia, a la injuria. La violencia verbal, esas andanadas de palabras que muchas veces dispara el presidente, no la hacen bien, porque la violencia verbal después siempre se incita a alguno para que ejerza la violencia física. Y en muchos casos se trata de personas que se transforman, vienen de otros sectores de la política y tienen el fanatismo de los conversos. Y esto es preocupante, porque uno cuando me hacen un reportaje o hablo en algún medio, siempre no trato de no dar el ejemplo mío, pero me pasa a mí esto y lo transmito porque lo siento en carne propia.
Lo que digo es que tengo que aclarar previamente que estoy de acuerdo con que hay que combatir el fenómeno de inflación, con que el problema más grave es ese, con que la inflación es monetaria, con que la causa última de la misma es el déficit fiscal, que hay que lograr el equilibrio en las cuentas públicas, que hay que promover una amplia desregulación de la economía e impulsar a través de regímenes especiales inversiones de magnitud, por caso con las normas que se han implementado a partir del RIGI. Pero tales reformas, siempre digo, para que tengan efectos sustentables en el tiempo, tienen que ser acompañadas por dos elementos que son esenciales para que haya inversiones en la Argentina, tanto foráneas como locales, que son la confianza y la seguridad jurídica. Solo se logra esto a partir de que las reformas son visualizadas por aquel que viene a invertir como que van a ser sustentables en el tiempo. ¿Y esto porque cuando hay institucionalidad, cuando no depende solamente de un úcase, de un decreto presidencial, sino de que vienen con la fuerza que le da una ley, son más amigables, porque se sabe que en el tiempo van a continuar en esa dirección. Por eso, dos países, Chile y Uruguay. Chile algunos me han hablado muy mal de Boric, pero yo la verdad que lo veo a Boric y digo, será de izquierda, pero los cambios se mantienen que había iniciado Piñera. Cuando hace poco falleció Sebastián Piñera, fue realmente conmovedor cómo abrazaba a la viuda de Piñera, como estuvo acompañando a toda la familia Piñera, el presidente de Chile. Acá eso es imposible, es impensable. Acá es o todo o nada, o te aplasto o me aplastás, no hay alternativa. Lo mismo pasa en Uruguay. En Uruguay hoy la lucha electoral va a estar planteada entre la coalición de los partidos tradicionales, más la Fuerza Cabildo y otros partidos más, Partido Ecologista, y el Frente Amplio. Así va a ser la lucha electoral. Y puede ganar o Delgado o Yamandú, cualquiera de los dos que gane, saben que puede haber un giro hacia un lado o hacia el otro, pero el rumbo va a ser el mismo, económico, no se va a alterar. No viene uno que dice, bueno, ahora nos vamos a alinear con Venezuela, y al día siguiente viene uno que dice, no, ahora tenemos que alinearnos con Estados Unidos. Esto es lo que nos ha pasado a nosotros y esto es lo que supo generar el kirchnerismo perversamente con todos los ideólogos que tuvo, los ideólogos que tenía a partir del libro La razón populista de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, por ejemplo. Pero vamos a tratar otro tema después de esta pausa, porque Ricardo Bulleri, que no habló hasta ahora una sola palabra, va a hablar y mucho. Pausa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas.
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y seguimos en el aire entre ustedes y nosotros en AM 1220. Mi Twitter, X ahora es @EnriqueJorge. En Instagram estamos en Enrique Jorge Ricardo. Dígalo al aire, Florentino. Twitter, Enríquez Jorge, e Instagram, Enríquez Jorge Ricardo. Sigan, por favor. Qué voz de locutor que tiene. Sí, tomé pastillas. ¿Cómo? Tomé pastillas para la garganta. Ah, se dijo pastillas, yo dije, bueno. Y además, el celular es 15 44 44 49 56. Bueno, y seguimos entre ustedes y nosotros. Yo estaba recién, hace un tiempo, hace exactamente 15 días aproximadamente, el doctor Ricardo Bulleri, Ricardo, así, porque eso está condoctorándolo, que es doctor, pero en privado, fuera del micrófono, nos llamamos no tan cariñosamente, ¿no? Había dicho algo que a mí me impactó, que es algo que siempre me replica en mi cabeza, que es el tema vinculado con la preeminencia de los tratados internacionales sobre el derecho interno. Todo está claramente en los artículos 31 y 75 y 22 de la Constitución Federal. Pero quiero que él explique esto ahora, quiero que él nos hable un poquito de este tema. Claro, así que, ¿cómo ves vos esto de la preeminencia que puede existir entre el derecho internacional sobre el derecho, los tratados internacionales sobre el derecho interno? Bien, Jorge. Bueno, de esto ya habíamos charlado un poquito las dos últimas veces que he intervenido. En la República Argentina tiene una característica que ni siquiera tienen los países europeos. En los países europeos los tratados internacionales están un escalón abajo de la Constitución de cada uno de esos países. En el caso de la República Argentina, los tratados internacionales tienen la misma categoría que la Constitución Nacional. Ese es un tema que puede no ser peligroso o puede no ser bueno. Lo que sucede es que hay una especie como de desconocimiento, cosa que es lógica. Nadie sabe de medicina siendo los médicos, nadie sabe de derecho siendo los abogados, pero hay como un desconocimiento que a veces es lamentable. He escuchado decir a alguien hace poco tiempo, por ejemplo, que la persecución contra quienes fueron en su momento, digamos, subversivos, guerrilleros, utilicemos el término que quieran para que nadie se enoje, que algunos estaban prescriptos. Bueno, esto lamentablemente es de un desconocimiento fantasmal, porque incluso desde el punto de vista del derecho civil, el derecho civil dice, cuando hablamos en el capítulo de las prescripciones, que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Además, lo dice el propio Tratado de Roma. Por lo tanto, realmente me parece que hay un desconocimiento, que si el desconocimiento es del verdurero de la esquina, no hay ningún problema, pero si el desconocimiento es de quienes hoy son nuestros dirigentes, ahí ya me asusta un poco. Me asusta un poco porque hay un desconocimiento o falta de conocimiento en la persona de los asesores que debería ser mejorado. Completando lo que estás diciendo, pero no completándolo porque falten elementos, pero sí para leer lo que dice el artículo 7.1 del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado, sistemático, contra una población civil. Inciso, no voy a repetir todos los incisos. Inciso A, por ejemplo, asesinato. Inciso K, otros aspectos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. No distingue entre Estado, habla simplemente crimen de lesa humanidad, cualquiera de estos actos siguientes. No distingue entre Estado ni una organización de otro tipo. Perdón, Jorge. Pero el artículo, perdóname el artículo 7.2 dice, por ataque contra una población civil se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados. Caso Montoneros, FARC. Que se enojen, yo lo llamo así. Contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política. Correcto. Como puede apreciarse, los actos terroristas se encuadran dentro de la tipificación prevista por el Estatuto de la Corte para la Corte Penal Internacional. No distinguimos entre terrorismo de Estado o terrorismo a secas. No distinguimos. Podemos ponernos o no de acuerdo en que si proveniendo del Estado es terrorismo, ejercicio abusivo de la fuerza, pero bueno, seguramente a lo mejor no nos ponemos de acuerdo con eso, pero que en el caso ese también es terrorismo, el terrorismo a secas. No, sí. El terrorismo no es otra cosa. A ver, el terrorismo ha cambiado mucho con el tiempo, con los años. El terrorismo antes era simplemente el camino a tomar el poder a través del terror. El terrorismo es absolutamente distinto. Está el terrorismo solitario, el lobo solitario, no con el fin de tomar el poder, sino de digamos, crear... para dar un ejemplo, podría ser el terrorismo jacobiano, exacto, de la Revolución Francesa. Exacto. Hecho una política de terror, Robespierre, Sí, con la sí, señor. guillotina para tomar el poder. Y el Tratado de Roma, que es el que estás hablando vos, el Tratado de Roma, cuando habla de delitos de lesa humanidad, ¿no es cierto?, dice el ataque sistemático a la población civil, que además le agrega después inocente. Inocente porque pues se entiende por inocente desarmado. ¿Y esto por qué lo hacen? Vos, que habías citado, bueno, a las tres fuerzas que más castigaron el país con la guerrilla, ERP, Montoneros y FARC. Justamente cuando el Tratado de Roma los trata, tenía muy vivo lo último que pasó en Europa, que fue Atocha. Entonces, esto claramente quedó que cuando hablan de grupos que puedan moverse dentro de la población, hablan de los grupos subversivos. Es decir, no hay una distinción que hacer entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas, llamémosles, irregulares. Por eso que la propia Causa 13, cuando habla de este tema, habla de una guerra interna que fue entre el Estado, que sale a defenderlo las Fuerzas Armadas, porque por mandato del presidente de la Nación, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, al cual se le ordena extinguir la subversión por todos los medios. Esto lo tengo que tener bien claro. Sí, hay un tema que entiendo cuando el Estado asume, o el Ejército, las Fuerzas Armadas asumen la defensa, pero obviamente dentro de un marco legal. Cuando se producen excesos, no nos podemos amparar en decir que los excesos son producto de esa guerra, porque la desaparición de personas, apropiación de chicos, no. Eso nadie está de acuerdo. Justamente son los excesos, por los cuales fueron juzgados y por los cuales fueron condenados. Pero realmente creo que nos debemos, creo que ya lo dijimos en algún momento, nos debemos una reflexión muy profunda sobre estos temas. Ver personas de 90, 100 años encarcelados por estos temas, yo creo que no hay justificación ninguna. Eso es venganza, no es justicia. Sin duda. Eso es venganza, no es justicia, y no lo digo yo, sino que lo dice, y para mí una mujer excelente, como Graciela Fernández Mejide, y hubo otros casos, Graciela Fernández Mejide siempre dijo, la justicia que no tuvo mi hijo, yo quiero que la tengan aquellos que cometieron actos excesivos en la represión, porque entiendo que si le corresponde la domiciliaria a los 70 años, hay que dársela y no estar esperando que se mueran entubados sin el cariño de su familia. O sea, esto es... El otro día salió libre un violador
que tenía perpetua, a los 11 años sale libre, ¿qué es lo que primero hace? Va y mata a la mujer. Entonces, bueno, ese sí, porque sabemos que evidentemente una persona que... pero esto tiene 70 años, en muchos casos es imposible que puedan... déjenlo, ya está. Aparte que los han condenado, muchos que los han condenado entre comillas a vivir en condiciones oprobiantes y en muchos casos sin estar todavía elevadas sus causas a juicio. Bueno, Jorge, esto es lo que se conoce con el nombre de canibalismo, ¿no? Es decir, terminar con el canibalismo comiéndose al adversario. Y esto es lamentablemente lo que pasa en Argentina. Sería bueno recorrer también un poco, yo acá tengo una ayuda de memoria que en su momento, irnos un poco, ya pasado el tema de los juicios a las juntas y también a los cabecillas de las organizaciones que habían operado por la vía armada en el país, incluso esto había empezado mucho antes de que llegara el gobierno militar con María Estela Martínez de Perón, el famoso decreto de aniquilamiento. Después de lo que ocurrió con la CONADEP, los juicios, uno veía que la situación se había, digamos, atemperado sin ser necesario recurrir a una ley de amnistía o a un indulto presidencial, que después creo que ahí se comete el primer error, cuando se somete, surge Menem y entonces indulta a todos. Y el indulto hizo que después apareciera un señor como Néstor Kirchner, que era muy flaco electoralmente, había llegado con un 22% de los votos, entonces empezó a cooptar distintas organizaciones, entre ellas las organizaciones en las cuales nunca había querido, porque había sido él y su hermana funcionarios de los gobiernos militares. Y aparece también la figura, que hay que decirlo, porque aparece una cosa que... aparece la figura de un hombre, a mi juicio, ahí sí cabe la palabra perverso, como Eugenio Raúl Zaffaroni. Eugenio Raúl Zaffaroni no le hizo ningún asco a Néstor Carlos Kirchner nombrarlo ministro de la Corte Suprema. Recordemos que fue la primera vez que Zaffaroni juró por la Constitución Nacional, porque los dos cargos que había tenido antes en el Poder Judicial fueron por el Estatuto del Proceso de Organización Nacional y el anterior también durante otro gobierno militar. O sea, no venía virgen de haber jurado por una Constitución. Yo debo haber jurado más o menos los cargos 3, 4, 5, 10 veces por la Constitución. Este no juró nunca. Y este señor es el que dice, bueno, con sus teorías, que son ya lo que todos sabemos, prácticamente el abolicionismo de todo derecho punitivo, genera la derogación pésima de la ley de obediencia debida y punto final, que eran leyes de pacificación. Instrumentos que en todas las... como el veto, el indulto de Menem, instrumentos que están en el marco constitucional y que fueron hechos durante todos los gobiernos, después de soportar dictaduras, gobierno de facto, como instrumento de pacificación. Y acá entonces empezamos después a recorrer un íter de la jurisprudencia de la Corte. Hasta que, bueno, hay un voto realmente luminoso del doctor Rosenkranz donde pone las cosas en su lugar y señala esto que venimos diciendo nosotros, los casos Simón Iriondo, que me gustaría que completaras vos un poco con los casos, con los fallos que hubo, con el tema del fallo de... Simón de Ancibia Clavel. Exactamente. Bueno, ahí creo que esto ya habíamos hablado y no quiero redundar demasiado. Esto para mí fue un error de un querido amigo como era el doctor Eduardo Rigui, con el cual he trabajado juntos, hemos trabajado incluso en la profesión, en el cual en los fallos Arancibia Clavel y Simón, él entiende que los delitos de lesa humanidad solamente pueden ser aplicados a los delitos cometidos por los militares y no por las organizaciones. Esto es un error realmente muy grave para un hombre de la altura académica del Bebe Rigui o de Eduardo Rigui, porque esto no es así. El Tratado de Roma no dice esto y esa interpretación es una interpretación sesgada que lo único que hace es hacer daño, porque la confusión en el derecho causa daños que son a veces muy difíciles de reparar.
En el caso, también había otro caso que era del año 5, Laris Iriondo, que justamente ahí excluía inexplicablemente a otros crímenes, entre ellos los previstos por las convenciones de Ginebra del año 1949. Después, siguiendo este íter, se declara en el año 2007 la inconstitucionalidad del indulto firmado por Menem y por el cual se había hecho acreedor a ese beneficio Santiago Marriveros, un general imputado por crímenes de lesa humanidad, y de esta manera llegamos a la orientación que se plasma en el fallo Simón, donde se declaró la invalidez de las leyes de obediencia civil y punto final por resultar incompatibles, lo que ya hemos dicho, con obligaciones asumidas por otros países. Pero, si bien la postura mayoritaria se termina pronunciando sobre la inconstitucionalidad de los indultos, se plantea un debate interesante sobre el alcance y valor que debe representar la cosa juzgada. Continúe, amigo. Bueno, me diste el pie para algo que es bastante interesante. Todos los que alguna vez estudiamos algo de derecho, y sobre todo derecho constitucional, sabemos que el indulto es una facultad del Poder Ejecutivo. No solamente del Poder Ejecutivo nacional, sino del Poder Ejecutivo provincial. Kirchner en su momento indultó a un delincuente en la provincia de Santa Cruz cuando era gobernador. El haber interrumpido la validez de un indulto, declarando lo que es inconstitucional, es otra forma oculta y muy peligrosa de que un poder invada otro poder. Porque si la facultad es del Poder Ejecutivo, esa facultad la tiene que medir, merituar y consecuentemente dictarle al Poder Ejecutivo. Si no entramos en aquello que se dijo alguna vez, ¿no? El gobierno de los poderes judiciales. Si todo es judicializable, incluso las actividades del Poder Ejecutivo, estamos en un problema, sobre todo cuando sabemos de la flaqueza que sufren en el mundo entero las democracias. Muy atinado, y volviendo a este tema, esto se vincula también sobre el alcance que tiene la cosa juzgada y el non bis in idem. Porque en ese mismo, en el caso Riveros, a criterio del voto minoritario, especialmente el de la doctora Carmen Argibay, que también había sido una persona que incluso formó parte de... Fue perseguida durante el gobierno militar. Sin embargo, ella señala que era contrario porque esta cuestión ya había sido tratada por la Corte hace una década, violando el non bis in idem, que es el principio por el cual se impide juzgar dos veces a una misma persona por el mismo hecho. Y bueno, después se produce el caso Simón, que abre la puerta a la reapertura de los juicios de lesa humanidad y declara la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y después vienen en los fallos batalla. Y acá tengo en mi mano un libro de alguien que vino en su momento a este programa, que es el doctor Federico Morgensen, que el libro lo recomiendo, se llama Contra la corriente. Es un ensayo sobre Jaime Malamud Gotti, el juicio de las juntas y los procesos de lesa humanidad. Y es muy interesante destacar que el joven jurista Morgensen establece una cosa que es bueno señalarla, que es que dice en uno de sus párrafos que, a diferencia de otros países de la región con situaciones similares como Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay, el gobierno argentino no acordó impunidad con la dictadura militar saliente. No hubo transición negociadora como en España con la ley de amnistía, Uruguay con la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, Brasil y la autoamnistía, como ocurrió precisamente en Brasil, y el caso de Chile con la ley de amnistía. Pero lo raro que resulta, lo raro de todo esto es una justicia retroactiva para crímenes cometidos por funcionarios nacionales. Que eso es realmente y después en los fallos sucesivos establece muy claramente el doctor Carlos Rosenkrantz, establece claramente en el fallo Batalla justamente que era necesario
terminar con esta situación y que no se iba a solucionar esto que el Congreso decretara una nulidad de una ley, porque las nulidades las puede decretar solamente, o me equivoco yo, el Poder Judicial. ¿Querías agregar algo? No, justamente no, te decía eso. Es decir, acá hay nuevamente una invasión de un poder sobre otro. Entonces, ¿qué termina significando? El descreimiento de la propia ciudadanía a las instituciones. Es lo peor que nos puede pasar. Y una sola cosa que también es importante. La Argentina sufre un problema muy grave con el tema de la violencia. Recordémonos que nos hemos movido durante muchos años con al enemigo ni justicia. Y eso no lo escuchamos en nadie, ni en los brasileños, ni en los paraguayos, ni en los chilenos, ni en los bolivianos. Es decir, esto nos muestra también una forma de hacer política. Que el enemigo ni justicia, bueno, esto nos lleva a, doctor, justamente, querido amigo, al tema de, que lo acabas de nombrar, de Riveros, el general Riveros que murió a los 103 años preso. Eso no es justicia. Eso es venganza. Eso es venganza. Me parece que aplaudir esto es un disparate. Y termino diciendo simplemente esto. Después vino una segunda ola de juicios de lesa humanidad que en el 2017 desembocó en los fallos Muña o Viñones, en el que por mayoría la Corte declaró aplicable a un condenado por delitos de lesa humanidad la ley 24390, el conocido 2x1, que reducía el cómputo de la prisión porque consideró que se trata del principio de la ley más benigna. Y después, posteriormente, se sancionó una ley, a mi juicio nefasta, con unanimidad, con la excepción única de un diputado muy extravagante, Alfredo Olmedo. Yo lo hubiera acompañado a Olmedo si hubiera sido diputado, que impidió la aplicación, esa ley, del 2x1 a esa clase de condenados. Esa norma después va al caso Batalla, a través del cual la Corte revirtió la doctrina de Muña, y Batalla contó con la disidencia solitaria del doctor Carlos Rosencrantz, porque Carlos Rosencrantz sostenía que el Congreso había sucumbido ante la presión de un grupo minoritario absolutamente que fue a plantarse frente a los tribunales, y entonces de apuro sacaron la ley esta que restablecía el 2x1. A veces es interesante hablar de estos temas, sobre todo cuando uno encuentra, y hemos dado charlas juntos en Europa, y siempre lo pondero muchísimo a Ricardo Bullerí, por eso me gusta cuando viene al programa, y hoy habló del tema de él, pero conoce muchísimos temas en profundidad y lo vamos a aprovechar. Bueno, y nos vamos, si Dios quiere, hasta el próximo miércoles. Chau.